A sus 80 años, Eric Clapton finalmente revela la verdad sobre George Harrison. Eric Clapton nació como Eric Patrick Clapton el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Criado en circunstancias familiares inusuales, Clapton creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Este descubrimiento lo marcó profundamente y posteriormente influiría en su expresión emocional a través de la música. Desde muy joven mostró una gran afinidad por la guitarra, sumergiéndose en los discos de blues de artistas como Robert Johnson, Muddy Waters y B.B. King. Estas influencias formativas no solo moldearían su estilo musical, sino también su identidad como artista, que tendió un puente entre las tradiciones del blues estadounidense y la innovación del rock británico. Clapton saltó a la fama a principios de la década de 1960 como miembro de los Yardbirds, una banda que estuvo a la vanguardia de la explosión del blues británico, aunque los Yardbirds alcanzaron el éxito comercial. Clapton abandonó el grupo en 1965 porque sentía que se estaban alejando demasiado de sus raíces blues en busca de un sonido más orientado a los pobres. Su dedicación a la autenticidad, incluso a costa del éxito comercial, se convirtió en un rasgo distintivo de su carrera. Tras dejar los Yardbirds, Clapton se unió a John Mayall en The Blues Breakers, donde se ganó el apodo de Slowhand y se forjó una reputación como guitarrista de blues de extraordinaria habilidad, pasión y precisión técnica. En 1966, Clapton cofundó el legendario trío Cream junto a Jack Bruce y Ginger Baker. Con Cream, Clapton traspasó los límites del rock fusionando improvisación blues intenso y elementos psicodélicos en un sonido revolucionario. Canciones como Sunshine of Your Love y White Room exhibieron sus ardientes solos de guitarra y su creciente confianza como guitarrista e intérprete, aunque Cream duró solo 2 años debido a tensiones internas y diferencias creativas. Su breve trayectoria consolidó el estatus de Clapton como estrella del rock mundial y pionero de la era de Guitar Hero. Tras la disolución de Cream, Clapton formó otro supergrupo, Blind Faith, con Steve Winwood, Ginger Baker y Rick Gretsch. Si bien Blind Faith solo lanzó un álbum, contenía clásicos imperecederos como Can't Find My Way Home. El breve proyecto en directo reveló el espíritu musical inquieto de Clapton, siempre en busca de nuevos sonidos y expresiones más profundas. También colaboró con artistas como Delaney y Bonnie, y más tarde con Derek and the Dominos, cuyo álbum de 1970, Layla and Other Assorted Love Songs, se convirtió en una de las mayores obras maestras del rock. La canción que da título al álbum, inspirada en el amor no correspondido de Clapton por Pattie Boyd, la esposa de su amigo George Harrison, sigue siendo una de las canciones de amor más emblemáticas jamás escritas, caracterizada por sus intensos riffs de guitarra y su cruda fuerza emocional. A pesar de su exitosa carrera, la vida de Clapton estuvo marcada por profundas luchas contra la adicción. Durante la década de 1970, combatió la dependencia de la heroína y, posteriormente, el alcoholismo, batallas que casi lo destruyeron personal y profesionalmente. Sin embargo, gracias a su perseverancia y al apoyo de sus amigos, Clapton finalmente superó estos demonios, y su recuperación se convirtió en una fuente de fortaleza e inspiración para otros que enfrentaban desafíos similares. Su honestidad sobre estas luchas añadió una capa de vulnerabilidad a su imagen pública, recordándoles a sus fans que detrás de la guitarra, Dios era un ser humano que libraba batallas personales. La carrera de Clapton en la década de 1980 y posteriores estuvo marcada tanto por la reinvención artística como por la tragedia personal. Experimentó una inmensa pérdida con la trágica muerte de su hijo de 4 años, Connor, en 1991. De esa profunda tristeza surgió Tears in Heaven, una de sus canciones más conmovedoras y universalmente queridas, que llegó a millones con su suave melodía y su letra desgarradora. Esta canción no solo sirvió como homenaje a su hijo, sino que también conectó con innumerables oyentes que habían experimentado el dolor y la pérdida, consolidando el legado de Clapton no solo como un maestro de la guitarra, sino también como un narrador profundamente humano
a través de la música. A lo largo de las décadas, Clapton ha colaborado con una deslumbrante lista de músicos legendarios, incluyendo a George Harrison, Bob Dylan, Jota Cale y B.B. King. Su versatilidad le permitió transitar sin problemas entre el blues, el rock, el pop e incluso el reggae, como se aprecia en su atemporal versión de I Shot the Sheriff de Bob Marley. Esta amplia exploración musical mantuvo su obra fresca y relevante a través de las generaciones, mientras que su arraigo en el blues le otorgó a todo lo que tocaba una autenticidad inigualable. La vida personal de Eric Clapton siempre ha estado tan profundamente entrelazada con su música como con las personas más cercanas a él. Una de las amistades más destacadas y posteriormente una historia de amor de su vida comenzó a finales de la década de 1960, cuando entabló una estrecha amistad con George Harrison de los Beatles. Su amistad no era casual. Nació del respeto mutuo y la admiración por el talento artístico del otro. Clapton fue invitado al mundo de Harrison tocando la guitarra en canciones de los Beatles como While My Guitar Gently Weeps. Y ambos solían pasar largas horas compartiendo ideas, experimentando con nuevos sonidos y colaborando de maneras que ampliaban los límites creativos de ambos. Sin embargo, bajo la camaradería y el vínculo artístico, Clapton se encontraba lidiando con una lucha muy personal. Se había enamorado de la esposa de Harrison, Pattie Boyd, la modelo y musa inglesa, quien ya había inspirado la famosa canción de amor de Harrison Something. Los sentimientos de Clapton por Boyd se convirtieron en fuente de pasión y angustia, y su amor, no correspondido por ella, lo impulsó a escribir algunas de sus canciones más icónicas, incluyendo la conmovedora Hila, una canción que exponía su tormento y anhelo. La situación cambió años después cuando el matrimonio de Harrison y Boyd se desmoronó, lo que llevó a su divorcio en 1977. Liberada de las ataduras de su matrimonio con Harrison, Boyd y Clapton, finalmente formalizaron su larga y complicada relación. El 27 de marzo de 1979 en Tucson, Arizona, la pareja contrajo matrimonio en lo que muchos consideraron la resolución de un triángulo amoroso que había durado un año y que había fascinado tanto a los fans como a los medios de comunicación. Para Clapton, quien había luchado contra la adicción y el dolor de su añoranza por Boyd, el matrimonio representó tanto una victoria personal como un nuevo comienzo. Sin embargo, la vida matrimonial no estuvo exenta de dificultades. Clapton y Boyd anhelaban formar una familia, pero se toparon con dolorosas adversidades. A pesar de su deseo de tener hijos, sufrieron repetidos abortos espontáneos e incluso recurrieron a la ciencia médica en busca de ayuda. En 1984, intentaron la fecundación in vitro, que en aquel entonces todavía era un proceso relativamente nuevo y emocionalmente exigente. Trágicamente, estos esfuerzos también fracasaron, dejando a Clapton y a Boyd devastados y poniendo a prueba su matrimonio con el peso de los sueños incumplidos de ser padres. Durante este periodo turbulento, Clapton tomó decisiones que tendrían profundas consecuencias. Inició una relación amorosa con la modelo y actriz italiana Lori Delanto. De esta relación nació un hijo. Connor Clapton llegó al mundo el 21 de agosto de 1986, convirtiéndose en una fuente de alegría en la por lo demás complicada vida personal de Clapton. Sin embargo, el nacimiento de Connor también asestó un golpe devastador a su matrimonio. Cuando Boyd se enteró de la infidelidad de Clapton y de la existencia de su hijo con Delanto, quedó destrozada. La traición resultó demasiado difícil de superar y la relación de la pareja se vio afectada. El matrimonio se derrumbó bajo la presión. En 1989, Boyd y Clapton se divorciaron, poniendo fin a una unión que alguna vez fue celebrada como la culminación de una de las historias de amor más famosas del rock. La tragedia en la vida de Clapton se agudizó aún más con la impactante e inesperada muerte de su pequeño hijo Connor. El 22 de marzo de 1991, con tan solo 4 años, Connor cayó desde la ventana abierta de su habitación en el piso 53 de un edificio de apartamentos en Manhattan. Un accidente devastador que dejó a Clapton sumido en un dolor indescriptible.
Esta pérdida se convirtió en un momento decisivo en su vida, marcando para siempre su música y su perspectiva personal. De este inmenso dolor, Clapton canalizó su pena en una de las canciones más conmovedoras de su carrera, Tears in Heaven, una balada sincera que expresaba tanto el dolor de un padre afligido como la esperanza de la reunión en el más allá. La canción resonó en millones de personas, convirtiéndose en una de sus obras más perdurables y un himno universal de pérdida y sanación. Años después, tras sufrir tantas decepciones amorosas, Clapton volvió a encontrar el amor. En 1998, a los 53 años, conoció a Amelia McInnery, una asistente administrativa de 22 años, durante una fiesta celebrada en Columbus, Ohio, tras una de sus actuaciones. Su relación fue discreta y sin pretensiones al principio. La pareja salió en privado durante un año antes de hacerla pública en 1999. A diferencia de sus anteriores romances mediáticos a menudo plagados de conflictos y escrutinio público, esta relación le brindó a Clapton estabilidad y paz. El 1 de enero de 2002, se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa María Magdalena en Ripley, el mismo pueblo donde Clapton había nacido, uniendo así su nueva etapa de vida a sus raíces. Juntos, formaron la familia que Clapton siempre había anhelado, criando a 3 hijas que le aportaron alegría y estabilidad tras años marcados por la incertidumbre, la pérdida y la reinvención. A sus 80 años, Eric Clapton ha vivido una vida que pocos músicos podrían imaginar, repleta de logros extraordinarios, luchas dolorosas y amistades legendarias. Una de las conexiones más fascinantes y perdurables de su historia es el vínculo que compartió con George Harrison de los Beatles. Durante décadas, fans y biógrafos han especulado sobre la naturaleza de su amistad, su rivalidad y el complicado triángulo amoroso que involucró a la esposa de Harrison, Pattie Boyd. Ahora, en su vejez, Clapton finalmente ha hablado abiertamente reflexionando sobre la profundidad de esa relación y revelando verdades que mantuvo ocultas durante gran parte de su carrera. Clapton describió a Harrison no solo como un compañero de banda en los momentos en que sus mundos musicales se superponían, sino como un alma gemela. George era más que un amigo, admitió Clapton. Era como un hermano para mí, pero al mismo tiempo, siempre existió una rivalidad tácita entre nosotros. Ambos eran guitarristas de extraordinaria habilidad, aunque con estilos muy diferentes. Clapton fogoso, apasionado y con una fuerte influencia del blues, y Harrison melódico sutil y con una marcada espiritualidad. A pesar de esas diferencias, el respeto que se tenían era innegable. Clapton recordaba las sesiones de improvisación nocturnas en casa de Harrison, donde ambos intercambiaban solos, se reían de sus errores y se animaban mutuamente a seguir adelante. Pero su amistad no estuvo exenta de tensiones. La más famosa surgió cuando Clapton se enamoró perdidamente de Pattie Boyd, la esposa de Harrison. Era un secreto a voces en el mundo del rock, y Clapton nunca lo negó del todo. No podía evitar lo que sentía, dijo Clapton. La amaba con todo mi ser, y creo que George lo supo mucho antes que nadie. Lo que podría haber destruido una amistad más sencilla se convirtió de alguna manera en uno de los vínculos más extraños y duraderos de la historia de la música. Clapton plasmó su obsesión y anhelo en su música componiendo canciones como Layla, que se convirtieron en himnos de desamor y deseo. Mientras tanto, Harrison, aunque dolido, nunca se distanció por completo de Clapton. Clapton admitió haber cargado con la culpa durante muchos años por cómo se desarrollaron los acontecimientos. George estaba dolido y yo lo sabía, confesó, pero lo increíble de él fue que me perdonó. Era el hombre más comprensivo que he conocido. De hecho, la generosidad de espíritu de Harrison se convirtió en un pilar fundamental de su relación. Incluso después de que Boyd dejara a Harrison y se casara con Clapton, ambos siguieron actuando juntos, apareciendo codo con codo en el escenario como si nada hubiera cambiado. Para los demás parecía casi imposible, pero para ellos la música siempre fue el puente que sanaba las heridas de la vida. Clapton reveló que la silenciosa fortaleza de su amistad se hizo aún más evidente en los últimos años, especialmente cuando Harrison luchaba contra la enfermedad.
Cuando George estaba enfermo, lo visitaba tan a menudo como podía, recordó Clapton en voz baja. Ni siquiera teníamos que hablar mucho. A veces simplemente nos sentábamos juntos y el silencio decía más que 1000 palabras. La muerte de Harrison en 2001 fue un golpe devastador para Clapton, quien organizó el concierto en su honor al año siguiente como tributo a la vida y el legado de su amigo. Ese concierto lleno de música, risas y reverencia se convirtió en uno de los mayores logros de Clapton. Mirando hacia atrás, Clapton admite que su relación con Harrison lo marcó más que casi ninguna otra. He tocado con muchos grandes músicos en mi vida, dijo Clapton, pero George era especial. No intentaba superarte ni demostrar nada, simplemente intentaba crear algo hermoso. Eso me enseñó mucho sobre el verdadero propósito de la música. A sus 80 años, Clapton habla de Harrison con una ternura que revela lo mucho que esa amistad aún significa para él. Han desaparecido las capas de bravuconería, rivalidad y las complicaciones del amor. En su lugar queda una simple verdad que Clapton lleva consigo, que a pesar de todos los celos, el desamor, la fama y el paso de los años, George Harrison fue y siempre será uno de los mejores amigos que jamás tuvo. George irradiaba una luz especial. Clapton dijo, incluso en los momentos más difíciles, él siempre llevaba consigo la paz. Lo extraño todos los días, y la verdad es que nunca dejaré de extrañarlo. Durante gran parte de su juventud y carrera, la brillantez de Eric Clapton con la guitarra se vio ensombrecida por los demonios de la adicción. En la década de 1970, luchó intensamente contra las drogas y el alcohol, cayendo en un estilo de vida que casi consumió su extraordinario talento. Sin embargo, en 1982, en un momento crucial que transformaría no solo su carrera, sino también su vida personal, Clapton tomó la valiente decisión de abandonar el alcohol y otras drogas recreativas. No fue un cambio sencillo ni repentino, sino el comienzo de una larga, dolorosa y en última instancia victoriosa batalla para recuperar su salud, su música y su paz interior. Su decisión de abrazar la sobriedad se convirtió en uno de los actos más importantes de su vida, uno que le dio la claridad necesaria para seguir creando música que conmovió a millones. Sin embargo, incluso después de superar el alcohol y las drogas, Clapton se enfrentó a otro desafío: la nicotina. Conocido por ser un fumador empedernido durante décadas, este hábito persistió mucho después de haber superado otros vicios. No fue hasta 1994, más de una década después de haberse liberado de la adicción a las drogas, que Clapton finalmente apagó su último cigarrillo y rompió una de las últimas cadenas de su pasado. Este viaje de autodisciplina y resiliencia revela no solo la vulnerabilidad de un hombre a menudo idolatrado como ícono del rock, sino también la determinación de alguien que se niega a permitir que su talento o su vida sean destruidos. La historia de Clapton, de dejar el alcohol, las drogas y finalmente los cigarrillos, es más que un relato de recuperación. Es un testimonio de la resistencia humana, del poder de la elección y de cómo la supervivencia puede allanar el camino hacia el renacimiento creativo.